En la tarde del 24 de junio, creo que va a ser una fecha no solamente histórica por el nacimiento de Simón Bolívar, sino que va a ser parte de nuestra historia dolorosa por lo que hemos venido experimentando o lo que se experimentó ese día. Hermanos, una de las tragedias más dolorosas que ha podido arropar a nuestra nación en los últimos, no sé cuántos años pudiera decir, o la más dura ha sido esta. Incluso para algunos países que tienen la costumbre de experimentar este tipo de situaciones, es algo atípico. A nosotros nos tocó un doblete sísmico, uno de 7.2 y uno de 7.5 de magnitud, como usted y yo ya sabemos, que trajo como consecuencia una devastadora y dolorosa situación. Al día de hoy las autoridades se han pronunciado y han dicho que hay más de 2.600 fallecidos, más de 12.600 heridos y por lo menos hasta ahora contabilizadas 2.700 familias damnificadas producto de esta situación. Hermanos, esto es triste, esto es doloroso y quizás aunque nosotros no estamos de manera directa, nos afecta, nos quebranta el corazón. No podemos ser indiferentes ante esta tragedia que ha golpeado familias y familias. Y no solamente en nuestro país, sino también fuera del país. Porque una de las cosas que ha experimentado nuestra nación también en los últimos años es la migración de mucha gente. Entonces, no solamente hoy estamos en un duelo nacional, sino también un duelo que trasciende nuestra frontera. Por eso, hermanos míos, es inevitable no llorar con los que lloran. Es inevitable no sentir el dolor, la conmoción que hoy arropa a familias. Pero hermanos, el Señor no quiere que solamente nos quedemos llorando. Él quiere que nosotros volvamos nuestra mirada a Él. Él quiere que nosotros volvamos nuestra mirada a la palabra de Dios, a su palabra. Porque en medio de esta crisis, en medio de este dolor, Dios tiene mucho que decirnos y nosotros tenemos mucho que escuchar. Por eso en esta mañana, amado hermano y amigo que nos visita, quiero invitarte a que contemplemos al Dios encarnado, a la segunda persona de la Trinidad divina, a Jesucristo, quien no solamente muestra profunda conmoción, tristeza o compasión frente al dolor humano, sino que también nos presenta que Él tiene el poder para vencerlo. Y es por esta razón, hermanos míos, que he titulado el sermón de esta mañana, El Salvador que llora, consuela y vence. El Salvador que llora, consuela y vence. Y como acabamos de leer hace un momento, para entrar ya en el desarrollo de nuestro primer punto, el ambiente que se respiraba en aquella pequeña aldea de Betania era algo parecido a lo que hoy se respira aquí. A diferencia de que aquí hay muchas personas que han perdido la vida, pero allí era pequeño. Y había una persona muy amada por el pueblo llamada Lázaro. Marta, María, sus familiares y amigos cercanos estaban llorando, estaban de luto porque habían perdido un ser querido. Y hermano, yo no sé si usted ha experimentado la pérdida de un ser querido, pero es algo duro, es algo fuerte, es algo indescriptible. Usted no sabe cómo va a asimilar el duelo, usted no sabe cómo va a asimilar la pérdida de alguien con quien usted vivió, comió, habló, reflexionó, se abrazó, amó. Y estas mujeres, junto a todo ese grupo de personas, estaban llorando. Y al ver este escenario, dice Juan en su texto, que Jesús se conmovió en espíritu.
Y no solamente se conmovió en espíritu profundamente, sino que uno de los versículos posiblemente más breve de todo el Nuevo Testamento, él dice, Juan dice, Jesús lloró. Y estas dos palabras, hermanos míos, nos muestran algo extraordinario. Porque el Hijo de Dios, el mismo que sostiene el universo con la palabra de su poder, según dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, aquel que le dijo al viento enmudece y enmudeció, ahora está como alguien cercano, como alguien que se ha conmovido por el dolor de otros, llorando con aquel. Y hermanos, y aunque Jesús sabía lo que iba a pasar, aunque Jesús sabía que algo glorioso el Señor iba a hacer, o Él iba a hacer, no fue indiferente ante el dolor de aquellas hermanas. Hermanos, Él no le dijo con ligereza, tranquila, no pasa nada, todo va a estar bien. Marta, María, ¿por qué llorar? Yo tengo todo bajo control. No vemos a Jesús expresándose así ante ellas. Por el contrario, Él validó su dolor. Las abrazó posiblemente y lloró con ellos. Hermanos míos, al mirar las noticias, al mirar a cada rescatista, buscando entre los escombros y escuchar el clamor de la gente, es inevitable nosotros no dejar de pensar o de preguntarnos, Señor, ¿y por qué pasó esto? Y hermanos, en ese lugar no solamente perdieron la vida gente que no creía en el Señor, sino que también habían creyentes que perdieron a su familia. Personas que amaban a Dios, misioneros que perdieron la vida. Y nosotros nos pudiéramos poner de este lado y decir, Señor, ¿dónde tú estabas en ese momento? Eran tus siervos, te servían, te amaban, predicaban tu evangelio. Señor, mire esas personas, esos niños inocentes, ¿por qué a ellos? Esas son las preguntas naturales que salen del ser humano. Quizás una y no menos importante, Señor, ¿será que te has olvidado de Venezuela? Porque hemos tenido que vivir y experimentar tantas cosas en los últimos 10 años que no sabemos si tú estás con nosotros. Pero hermanos, qué consuelo tan grande para nosotros hoy es saber que las lágrimas de Cristo en Betania nos aseguran que a Cristo sí le importa nuestro dolor. Hermanos, esas lágrimas que Él derramó ante las hermanas de su amigo Lázaro es una muestra de que Dios se duele por el dolor humano. Hermanos, Él no mira la tragedia de Venezuela como alguien distante, como desde su trono gobernando y diciendo, esa gente se lo merecía. Él no actúa así. La Biblia dice que Él está cerca del quebrantado de corazón. La Biblia dice que Él está allí cerca con el que sufre, aun cuando no lo conoce. Porque recuerden, Dios extiende una gracia común a todos. Por eso Él hace salir el sol sobre justo y justo e injusto, sobre buenos y malos hace llover. Porque esa es su creación. Él se compadece de ella. Hermanos, Dios no está sordo al clamor de su pueblo. ¿Y saben algo? Esos milagros que usted ha podido ver en las noticias cuando alguien es rescatado, ¿quién estuvo con esa persona allí? ¿Quién estuvo con el niño recién nacido que su madre muere y es rescatado? ¿Quién estuvo con aquel ancianito que no podía ni moverse pero fue rescatado? ¿Quién estuvo con aquel padre, con aquel joven? ¿Quién estuvo, hermano? Dios. Es Dios, hermanos, el que sostiene al quebrantado.
Es Dios el que sostiene hoy al que está sufriendo porque lo perdió todo. Es Dios el que sostiene hoy al que desea morir porque toda su familia partió. Es el Dios de toda consolación quien hace eso. Porque humanamente, mírese en ese espejo. Yo no me imagino en eso. Hermano, la compasión del Señor va mucho más allá de nuestros límites humanos. En días tan dolorosos como lo que estamos viviendo, es fácil caer en el error de pensar que Dios se conmueve solamente por el dolor de los que se congregan. Pero hermanos, eso no es así. Y algunos incluso se han dicho, el juicio vino a esa ciudad porque estaban bailando, celebrando a Juan Bautista. Hermanos, debemos tener cuidado con comentarios como ese, porque pudiéramos estar usurpando el lugar de Dios. Y esa misma mentalidad religiosa estuvo en los fariseos en los tiempos de Jesús. ¿Se acuerdan de la torre de Siloé? Cuando esta cayó y aplastó literalmente 18 personas. Jesús dice, ¿eran ellos más pecadores que los demás? No. Al contrario, hermanos, el Señor, el corazón de Dios siempre se conmueve ante el extravío y el sufrimiento humano. Y es por eso que vemos en Jonás capítulo 4, versículo 11, a un Señor compasivo con una ciudad llamada Nínive que no merecía nada de él. Al contrario, si hay algo que merecía esa generación era ser consumida por la ira de Dios. Pero Dios fue compasivo y dice este versículo 11 de Jonás, una pregunta que Dios le hace a Jonás, quien no quería predicar el evangelio, y le dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Recuerden, no le conocía. Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿No tendré yo compasión de Venezuela? ¿No tendré yo compasión de la gente? Hermanos, Dios tuvo compasión de ellos aún en medio de su ignorancia. Tuvo compasión de usted, tuvo compasión de mí cuando vivíamos a espaldas de Él. Y siglo después, hermano, Jesús también lloró al mirar a Jerusalén. Nos narra Lucas 19:41 que no lo hizo por la fe de los habitantes, al contrario, lo hizo por su incredulidad. Hermano, Jesús llora por la incredulidad. Pero aún así, hermanos, el evangelio nos muestra a un Salvador que vino a dar todo por nosotros. Él dejó su trono de gloria y bajó, se encarnó. Y dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿No cree usted que su corazón se conmueve ante todo esto? Hermanos, el autor de los Hebreos señala en el capítulo 4 que Él es capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Hermano, escúchame bien, Él nos entiende. Si hay alguien que nos entiende, ese es Él. Y permíteme colocarle allí un contraste entre lo que nosotros somos y hacemos y en lo que el Señor es y hace. Cuando alguien pierde a un ser querido, nosotros solemos decir, sentido pésame, o estoy contigo, siento tu dolor. Hermanos, seamos honestos, eso es mentira. Nosotros no podemos experimentar el dolor que un padre hoy, o del padre que hoy perdió sus 3 hijos. Eso es imposible sentirlo. Usted no puede sentir la soledad que siente un niño que ha quedado huérfano de sus padres. Usted no puede sentir eso, pero ¿sabe quién sí lo puede sentir, experimentar y saber? Nuestro Señor.
nuestro Señor y Salvador. Y es por eso que Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16, Él termina haciéndonos, nos invita a acercarnos ante el trono de la gracia para recibir misericordia y el oportuno socorro. ¿A dónde vas a ir en esta mañana? ¿A dónde vas a ir? Marta estaba llorando, pero el Señor la estaba consolando. Marta se estaba sufriendo, pero Cristo entendía su sufrimiento y la invitaba a Él. Pero hermanos, esta historia no termina solo en las lágrimas de Jesús. Esta historia continúa y vamos también a ver cómo Dios no solamente llora con Marta y María, sino que también consuela su corazón de una manera especial. Y esto nos va a llevar a nuestra segunda enseñanza que podemos extraer de este pasaje: el Salvador que consuela en medio del sufrimiento. Y vamos a tener que volver un poco más atrás en nuestra historia, en los versículos del 21 al 27, porque es allí donde Marta se encuentra con Jesús. Hermanos, cuando Jesús ve a Marta, Marta tiene el corazón despedazado. Marta está adolorida. Marta no solamente está adolorida, sino que está frustrada. Recuerden que las hermanas de Jesús le habían enviado una nota a Jesús diciendo: al que amas o el que amas está enfermo. Pero Jesús intencionalmente quiso quedarse 2 días más en el lugar donde estaba. Para Marta no hay explicación alguna, y es por eso que ella como que la busca generar o la genera y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y hermanos, yo no veo la expresión de Marta como un capricho hacia el Señor, sino en la expresión de un corazón que está dolido, porque ella tenía esperanza de que algo podía suceder. Por eso le pregunta: Señor, imagínense esa escena. Si hubieras estado, es decir, no estuviste, mi hermano no habría muerto. Y una de las cosas, y por eso hablaba de que el Señor nos entiende, y es lo hermoso de Jesús, que Él no la reprende. Le dice: Marta, ¿por qué dices eso? Tú no sabes quién soy yo. Él no la reprende, por el contrario le da una promesa y le dice: tu hermano resucitará. Qué glorioso es nuestro Dios. Por eso le decía hace un rato, nuestras palabras pueden ser a veces cliché, pero la palabra de Dios es la que consuela. La palabra de Dios es la que tiene el poder de penetrar lo más profundo de nuestro ser y dar frutos dignos de Dios. Hermanos, yo quiero invitarte a que tú veas ese pasaje por un momento y observemos detalladamente cómo el Señor trata con el corazón de Marta. Y si se dan cuenta, Él no le da una explicación filosófica acerca del sufrimiento. Él no le da un placebo espiritual para que el corazón de Marta se sienta tranquilo. Hermano, lo que Jesús le da a Marta y lo que Jesús nos ofrece a todos nosotros hoy es por medio del evangelio su propia persona. Él no nos ofrece nada más, yo mismo. Es su presencia, es su poder lo que Marta necesitaba en medio del luto, en medio del dolor, en medio de la desesperanza. No necesitamos otra cosa sino al Señor. No hay nada que pueda llenar los vacíos del ser humano sino Cristo. Solamente Cristo puede llenar el vacío del alma de una persona, porque Él es la vida. Es por eso que llorando junto a ella, Jesús le dice: Marta, en otras palabras, Marta, mi consuelo para ti soy yo. Marta,
No te olvides de quién soy. Y aquí es donde le da una de las declaraciones más esperanzadoras y reconfortantes que todo ser humano puede escuchar, creer y vivir. Jesús le dice: Marta, yo soy la resurrección. Escucha bien, Marta, yo soy lo que tú necesitas, porque yo soy la resurrección. Yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y quizás Marta, dentro de sí, ya lo vamos a ver, ella creía eso. Pero el Señor le deja respirar, porque Marta lo que necesitaba era seguir confiando en quién era Jesús. Como usted y yo necesitamos seguir confiando en quién es Dios en este tiempo, cuando la gente dice: ¿dónde está Dios? Hermanos, era difícil para Marta, sí. Era duro para María, sí. Y lo más duro para ella era asimilar la tardanza de Jesús. Esa dilatación de Jesús. ¿Por qué tardó tanto? Y si se dan cuenta, ellas se ponen de acuerdo y le preguntan lo mismo: Señor, ¿qué pasó contigo? Las dos hacen la misma pregunta. Si hubieras venido aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué no corriste? Y los judíos decían, versículo 37, y este que sanó a los ciegos, ¿no podía sanar a Lázaro? Imagínense ese entorno. No solamente ya están luchando con querer a Jesús a pesar de que Jesús se tardó, sino que hay gente a su alrededor diciendo: y ese que era su amigo, y eso que le amaba. Imagínate tú si no lo amara. Mi hermano y mi hermana, muchas veces Dios se tarda, no para hacernos sufrir, sino para que nos demos cuenta de que lo necesitamos más de lo que creemos. Hermanos, muchas veces Dios tarda en llegar, creemos nosotros, para que nos demos cuenta de que Él es una necesidad en nuestras vidas. No algo que cumple un protocolo en lo que nosotros hacemos, sino alguien esencial, fundamental, valioso, glorioso para nosotros. Y eso era lo que Jesús quería enseñarle a Marta y a María. Mi espera o su espera no era capricho, era para que me reconocieran, para que siguieran creyendo. Porque si hay algo que es fácil, hermano, es creer cuando todo va bien. Si hay algo que es fácil de confiar y tener esperanza, es cuando usted está viendo eso allí que le ofrecieron y usted dice: yo sé que es mío porque lo veo. Pero la esperanza que no avergüenza es creer sin ver. Y eso es lo que el Señor quiere, que creamos, que confiemos sin ver. Vivir por fe y no por ver, dijo el apóstol Pablo. Y ese es el llamado para todos nosotros hoy. Hermanos, otra cosa es que no vamos a entender a totalidad lo que Dios viene haciendo en cada una de nuestras vidas. No vamos a entender muchas cosas. Alguien pudiera preguntarme: ¿pero por qué? Me preguntan, ¿por qué pasó lo que pasó en Venezuela? Realmente yo no sé. Y Marta y María tenían esa pregunta: si hubieras estado. Y vean cómo Jesús la aborda. No solamente para consolar su corazón, sino para que ellas reflexionaran. Él le dice en el versículo 26 y le hace una pregunta: todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y le dice: ¿crees esto? Y hermanos, esta es la clave para nosotros hoy en medio de lo que estamos viviendo. ¿Tú crees realmente en el Señor? ¿Tú estás convencido de que Él es soberano y nada de lo que sucede en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra está fuera de su control? ¿Realmente crees eso? Y hermanos, Jesús sabía que Marta sabía.
Y Jesús sabía que Marta tenía una buena teología acerca de él. Pero muchas veces no solamente necesitamos tener una buena teología, un buen conocimiento bíblico, sino que debemos anclar nuestra mentalidad o nuestros pensamientos bíblicos a nuestro corazón. Porque Él es el que cree. Y vean que Él le dice, o ella le respondió, sí, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Yo sé eso, Jesús. Tú lo has dicho antes. Pero hermanos, el Señor le sigue diciendo, Marta, yo sé lo que piensas acerca del futuro, pero mi pregunta es hoy en tu presente, ¿tú crees en mí? ¿Se acuerdan de aquel hombre que tenía un hijo que algunas veces el demonio lo lanzaba al fuego y otras veces al agua? Que había depositado toda su confianza y había perdido toda su esperanza, y el Señor le dice, ¿tú crees? Y él termina siendo honesto y diciendo, sí, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y a veces estamos así. Y hermanos, Marta, después de ser estremecida con esas preguntas, ella en el versículo 17 confiesa, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, ella necesitaba recordar a quién había creído. Y hoy usted necesitamos recordar en quién hemos creído. Es común escuchar en nuestros días la gente tener fe. Todo el mundo tiene fe. Yo tengo fe de que voy a hacer tal cosa. Yo tengo fe de que voy a hacer lo otro. Yo tengo fe de que voy a hacer aquello. Hay gente que ha puesto su fe en su fe. Y eso es idolatría. Su fe no puede sostenerse por su fe. Necesitamos depositar nuestra fe en el autor y consumador de la fe. Necesitamos depositar nuestra fe solamente en Cristo. ¿Por qué? Porque no es la fe la que nos consuela, es Cristo quien nos consuela. No es la fe la que nos ayuda, es Cristo por medio de la fe la que nos ayuda. No es la fe la que salva, es la fe en Jesucristo la que nos salva. Y eso es lo que cambia todo. Por eso, hermanos, de este lado de la eternidad, muchas veces no vamos a entender la soberanía de Dios, la providencia de Dios, porque es un océano profundo. Pero si hay algo que podemos entender, es que Dios sigue en su trono gobernándolo todo. Y no nos queda otra expresión, no nos queda otra opción que hacer como dijo o expresó Pablo en su dosología en Romanos capítulo 11, versículo 33, cuando él expresa, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O como dijo el profeta Isaías, los pensamientos del Señor son infinitamente más grandes que los nuestros. Sus caminos no son nuestros caminos. Y si hay alguien que quiere o tiene planes de bien para nosotros, ese es el Señor. Y estas cosas no lo vamos a poder entender, porque no hay quien aconseje al Señor. No hay quien pueda decirle al omnipotente, no lo hagas así. Pero si hay algo que usted y yo sí podemos hacer y sabemos, es que Dios es bueno. Es que Dios es amor, es que Dios es fiel, es que Dios es misericordioso, es que Dios es un Dios lleno de gracia. Y lo podemos ver o lo podemos saber porque Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y fue en la cruz del Calvario donde Él pudo manifestar la mayor prueba de amor que alguien puede expresar a otro. Él dijo en la cruz, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no solamente eso, sino que Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es lo que lo cambia todo. Usted y yo éramos pecadores, usted y yo merecíamos el juicio de Dios, usted y yo merecemos ser consumidos por la justicia y la ira santa de Dios. Pero Él en su misericordia cada mañana renueva su misericordia para nosotros, porque Él es fiel.
Hermano, Él es fiel. Veamos a la cruz. Miremos a la cruz. Y probablemente usted diga, pero ¿qué voy a hacer mirando a la cruz? Yo lo que quiero es una respuesta inmediata. ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Hermano, yo debo ser honesto con usted. Posiblemente usted mirando a la cruz no va a despejar ninguna de sus preguntas intelectuales en esta mañana. Pero en la cruz verás al Dios que no solo permite el dolor, sino que decidió vestirse de carne para llevar el mismo dolor sobre sus propios hombros. Hermano, Él es confiable. Cristo es confiable, aunque no lo entendamos todo. Aunque tú no entiendas lo que hoy estás viviendo, Él es digno de nuestra confianza. Así que ánimo, iglesia. No nos va a animar otra cosa que Cristo y su palabra. Y cuando hablo de ánimo, no es vivir con una sonrisa de oreja a oreja. Hablo del gozo que produce la presencia especial de Dios. Hablo de aquel que da de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no por la ausencia de guerra, de problemas o circunstancias, sino porque viene de su presencia. Confiemos, aunque no lo entendamos. Y esto nos va a llevar a nuestro último punto y enseñanza sobre este pasaje: el Salvador que vence sobre la muerte y el dolor. En el versículo 38 de Juan, Jesús narra, el apóstol Juan, que profundamente conmovido una vez más vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra encima. Y yo quiero que usted se detenga por un momento allí, porque esta es la segunda vez que Juan dice que Jesús se conmovió en espíritu. Y lo que el texto describe no es simplemente que Jesús estaba lleno de compasión o tristeza. No, esta palabra específicamente en el original significa una profunda indignación interna. Literalmente es el resoplar. Y para que me entiendan mejor, imagínense a alguien que está tan molesto, tan indignado y que resopla dentro de sí con furia. Y Jesús no sentía esto por la gente, sino por lo que la muerte había causado. Por eso, ante la tumba de Lázaro, Jesús no solo sintió pena, sino indignación. Hermanos, cuando Jesús lloró, no era porque había perdido la esperanza. Jesús lloró por la incredulidad de ese pueblo. Y hermano, Jesús sabía perfectamente que Lázaro iba a resucitar. Jesús sabía cómo iba a terminar el fin de esta historia, pero no pudo dejarse de conmover por la incredulidad. Y hermanos, hoy Dios ha salvado a mucha gente y es triste ver la incredulidad de ellos aún. Bueno, yo estaba allí, yo salí porque me monté por los escombros. Fue Dios quien te sacó. Y a veces Dios está haciendo un montón o un sinfín de cosas en nuestras vidas y creemos que somos nosotros en nuestras habilidades, que somos nosotros en nuestra intelectualidad, que somos nosotros por todo lo que hemos desarrollado y lo que hemos experimentado, a la experiencia que hemos llegado en la vida. Hermanos, Jesús quiere que confiemos en Él. Hermanos, Jesús contempla el dolor, pero también choca contra la incredulidad.
Y aquí en esta escena hay una compasión, pero también una indignación santa por eso. Por eso este relato, hermanos míos, no relata solamente del milagro de revivir a un amigo. Este pasaje también nos anticipa la batalla final de Cristo contra la muerte. Hermanos, no hay nadie que haya podido superar la muerte, pero Cristo la superó. Él venció la muerte y el pecado, y esto es lo que hoy llena nuestra vida de esperanza. Pero alguien pudiera decir, ajá, pero lo venció, pero ¿por qué la gente muere? Porque Jesús no hablaba de este cuerpo eternamente. Imagínense vivir eternamente siendo pecador, siendo lleno de odio, de amargura, de ansiedades. Imagínense vivir así. Por eso Él vino a darnos vida y vida en abundancia en Él. Él nos resucita de entre los muertos, así como a Lázaro, para darnos vida eterna. Una vida donde no va a haber pecado, donde no va a haber dolor, donde no va a haber amargura. Eso es lo que Dios nos promete. Pero es necesario a veces morir. Hermanos, si seguimos leyendo el pasaje en el versículo 39, Jesús dice: Marta, quita la piedra. Y Marta, siempre pragmática, dice o responde: Señor, lleve ya, que son 4 días. Señor, ¿tú no sientes el olor de lo que emana de esa tumba? Pareciera también quizás una ofensa. 4 días. En 4 días el cuerpo humano ya está en un estado de descomposición crítica. Pero esta mujer termina haciendo lo que Jesús dice, pero antes le dijo: Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Y Jesús le dijo: desatadlo y déjalo ir. ¡Wow! ¡Qué glorioso es nuestro Dios! Y saber que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él también nos dijo así: Pedro, sal fuera. María, sal fuera. Y fuimos resucitados en Él. ¡Wow, hermano! ¡Qué glorioso saber que la muerte ya fue vencida! Qué glorioso saber que por una sola orden de Jesús la muerte obedece. ¿Se dan cuenta que no es solamente tener fe en la fe, sino de creer en Él? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y muchos de los que estaban allí, algunos como María, Marta, vieron la gloria de Dios. Y otros que creyeron vieron la gloria de Dios. Pero hubo un grupo que se retrajo y dijo: yo no voy a ver nada. Más bien vamos a ver cómo matamos nuevamente a Lázaro y matamos también a Jesús. Hermanos, en este tiempo, ¿de qué grupo estamos nosotros? ¿De los que creen y ven la gloria de Dios? ¿O de los que se retraen y critican a lo que Cristo está haciendo? Hermanos, no sabemos lo que el Señor está haciendo hoy en Venezuela. Yo no sé lo que está haciendo, pero estoy seguro que todo el pueblo de Dios que estaban en esa ruina y que perdieron la vida se fueron con Él. Sí, creyeron en Él. Muchos allí clamaron al Señor y fueron levantados, resucitados con Él. Y quizás algunos pudieran decir: ¿cómo así?
Bueno, lo puedo decir y confirmar porque aquel hombre que estaba al lado de la cruz de Jesús, aquel malhechor que no merecía salvación, él creyó y Jesús le dijo, desde hoy, no le dijo mañana, no le dijo después, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, el que cree es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. ¿Somos de los que creemos que veremos la gloria de Dios? ¿O somos de los que dudamos de que la gloria de Dios puede ser manifestada? Hermanos, la cruz y la tumba vacía. Y yo quiero que usted preste atención a esto. La cruz y la tumba vacía nos aseguran que las tragedias de este mundo no tienen la última palabra. Que el dolor de nuestra nación no tendrá la victoria final sobre eso. Es Cristo. Es Cristo el que tiene la última palabra. Y yo estoy anhelando un día, hermanos. Yo estoy anhelando lo que dice Apocalipsis capítulo 21, 4. Donde Él dice que Él vendrá. O vendrá el día cuando Dios enjugará toda lágrima. Hermano, si usted ha creído toda lágrima que ha brotado de sus ojos, Él la va a enjugar. Él la va a secar. Y ya no va a haber muerte. Ya no va a haber llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aferre su mirada en esa verdad. Pero mientras ese día llega, vamos a seguir experimentando llanto y dolor. Mientras ese día llega, vamos a seguir sufriendo las consecuencias que ha traído el pecado. Por eso, amado hermano, aprovechemos bien el tiempo. No desperdiciemos los días que el Señor nos da de este lado del sol. Porque esta tragedia del 24 de junio también nos deja un mensaje, mucho más del dolor. Y es que así como eso sucedió, así vendrá la venida de Cristo. Todo el mundo estará en su cotidianidad, cada quien haciendo lo que él quiere hacer. En ese día muchos estaban de fiesta, porque era un día festivo. Otros estaban descansando, otros estaban reunidos en familia, otros estaban viendo el mundial. Y vino ese terremoto que nadie lo esperaba. La Biblia dice que así el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Estás preparado para encontrarte con Él? Hermanos, lo ocurrido esta semana pasada no solo nos llevan a reflexionar, porque yo sé que usted lo ha hecho, sobre la fragilidad de la vida, sino también de vivir enfocado en nuestro corazón hacia lo que es eterno. Recuerde, nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía es celestial. Así que, mi hermano, que este dolor nos despierte como iglesia, que esta situación nos despierte y nos haga sensibles, nos sacuda de la indiferencia y nos lleve a centrarnos solamente en Cristo. Que el Señor nos ayude a aferrarnos al valor del evangelio, conmovido por la urgencia de la misión que tenemos por delante. Mucha gente necesita del evangelio y usted es portador de esa verdad. Y ya para terminar, a ti, amigo que nos visita, que estás quizás bravo con Dios, que quizás estás cuestionando a Dios. Yo quiero invitarte en esta mañana de todo corazón a que te reconcilies con Dios. En medio del dolor, de tus necesidades, angustia, no te refugies más en la amargura. No te refugies más en la frustración. No huya más de Dios. Ven a Cristo y aférrate a Él por la fe y el arrepentimiento. Amigo, ven a Cristo. Te lo suplico con mi alma.
No sabemos cuándo vamos a morir. Y yo no sé si puede ser hoy. Por eso el día de salvación aceptable para ti es hoy. Ven a Cristo. Amada iglesia, pongámonos de pies y oremos a aquel que es digno de toda gloria, de toda honra y honor por los siglos de los siglos.